Bueno, vamos a estudiar las leyes de Kepler. Acordaros, las leyes de Kepler son dos. La primera es la que son tres, perdón. La primera es la que me decía que las órbitas de los planetas no son circulares, sino que son elípticas. La segunda es la que relaciona la velocidad de un planeta con la distancia media al Sol. Fijaros, aquí tenemos, ¿vale? Un planeta que está girando alrededor del Sol con una órbita elíptica, ¿no? Hay un momento en el que está más cerca del Sol, a esa distancia se le llama perihelio, y otro momento en el que está más lejos del Sol. Kepler lo que nos decía es que eh, cuando está más cerca del Sol, ese cuerpo tiene que ir más rápido, ¿vale? El área que encierra este área, el tiempo que tarda en recorrer este área, que es la misma que esta, ¿vale? Lo que nos decía es que tiene que tardar el mismo tiempo. Como esta distancia vemos aquí que es mayor, ¿vale? La única explicación es que en el perihelio la velocidad del cuerpo es mayor. Bien, y eso se relacionaba con esta formulita que tenemos aquí, ¿vale? Eh, el radio en el afelio, por la velocidad que lleva en el afelio, tiene que ser la misma que, eh, perdón, ese producto tiene que ser igual que el radio en el perihelio por la velocidad que lleva en el perihelio, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues aquí tenemos un ejercicio muy sencillito, que me dice que la distancia de un cometa al Sol en el perihelio es de 104 millones de kilómetros, en el afelio de 1358, y qué relación hay entre la velocidad en el afelio y en el perihelio. Bueno, si simplemente sustituimos en la formulita, vemos que observamos que la velocidad en el perihelio sería aproximadamente 13 veces la velocidad en el afelio. ¿De acuerdo? Si me dieran datos de la velocidad, bueno, pues podríamos calcular cuál es esa velocidad. ¿Vale? O sea que estos ejercicios son en principio muy sencillitos. Luego tenemos la segunda la tercera ley de Kepler, que dice que el periodo de revolución de los planetas alrededor del Sol y su radio medio de sus órbitas se encuentran relacionados mediante la siguiente ecuación, ¿vale? Y la tenemos aquí, que es la ecuación de la tercera ley de Kepler, ¿vale? Donde T es el periodo de revolución del planeta alrededor del Sol, por ejemplo, en el caso de la Tierra, ¿cuánto tiempo tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol? ¿No? 365 días aproximadamente, ¿no? Más exacto, 365,24 días. Pues es el periodo que tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol. Ya es la distancia media de ese planeta con respecto al Sol, ¿vale? Bueno, aquí tenemos dos ejercicios. Suponiendo que el planeta o el cometa tiene una órbita circular, y en este segundo ejercicio, pues suponiendo que la órbita es elíptica. Bueno, la diferencia simplemente del tercero respecto al segundo es que cuando me den una órbita elíptica y me den el afelio y el perihelio, lo que tenemos que calcular es la distancia media. Pues aquí veis, simplemente es hacer una media, ¿vale? Bueno, pues en el primer caso me dicen que hay un asteroide que gira en torno al Sol con una órbita circular de 538 kilómetros de radio. Sabiendo que la Tierra tiene un radio, una distancia media, la distancia media al Sol de 150 millones de kilómetros, ¿cuánto vale el periodo orbital del asteroide? O sea, ¿cuánto tiempo tarda el asteroide en dar la vuelta al Sol? Bueno, pues simplemente, como decíamos, es aplicar la formulita de la tercera ley de Kepler, ¿vale? Ponemos en primer lugar los datos que conocemos de la Tierra, ¿vale? 365,24 al cuadrado dividido de 150 al cubo. Aquí tendríamos el periodo el tiempo que tardaría el asteroide en dar la vuelta al Sol, el periodo al cuadrado, y su distancia media. Bueno, pues simplemente despejamos. Tened cuidado a la hora de despejar, ¿no? Que os equivocáis mucho. T sub A, que lo tenemos aquí en el segundo miembro, de momento lo dejamos ahí. ¿Y qué haríamos? Pasaríamos 538 que está dividiendo, multiplicando, ¿vale? Al primer miembro, y
como el periodo está al cuadrado, a todo ello hay que hacerle la raíz cuadrada, ¿vale? Bueno, y nos quedaría pues estos datos que tenemos aquí. Si hacemos las cuentas con la calculadora, el resultado es que el asteroide tardaría 2479,3 días en dar su vuelta al Sol, ¿vale? También son ejercicios muy sencillitos, simplemente es sustituir en la formulita y despejar. Cuidado a la hora de despejar. Y en el tercer ejercicio, exactamente lo mismo, pero la órbita es elíptica, ¿vale? Siempre vamos a tener de datos en estos ejercicios, pues que el periodo, el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol es de 365,24 días y que la distancia media es 150 millones de kilómetros, ¿vale? Esto siempre lo podemos utilizar porque es un dato conocido para poder calcular, pues, la distancia media de un planeta al Sol o el periodo de este planeta, el tiempo que tarda este planeta en dar la vuelta al Sol. Como decía, la única diferencia es que, como me dan el afelio y el perihelio, tenemos que calcular la distancia media, ¿vale? Que en este caso es de 569 millones de kilómetros. Bueno, sustituimos, despejamos igual que antes y nos daría que el periodo es de 2698,42 días. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más. Fija, una cosa, ¿vale? Os he insistido mucho en el tema de las unidades, ¿no? Que la distancia se mide en el sistema internacional, se mide en metros, que el tiempo se mide en segundos. Bien. Aquí no estamos utilizando esas unidades. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos hablando de cantidades enormes. Podríamos hacerlo perfectamente, ¿no? Imaginaros, 55 millones de kilómetros. Si lo pasamos a metros, pues tropecientos mil. El periodo es tiempo, el tiempo que tarda, ¿no? Si en vez de expresarlo en días lo tengo que expresar en segundos, me salen cantidades enormes. Entonces, podemos utilizar otro tipo de unidades, pero siempre con precaución. Fijaros, si yo aquí en esta formulita, en el caso de la Tierra, estoy poniendo la distancia en días, bueno, pues cuando calcule, perdón, si estoy poniendo el periodo en días, ¿vale? Cuando yo calcule el periodo de este planeta me va a dar en días. Si yo la distancia la estoy poniendo en millones de kilómetros, aquí la tengo que poner en millones de kilómetros, ¿vale? Lo que no podría hacer es que yo aquí, en el caso, por ejemplo, de la Tierra, exprese la distancia en metros y aquí la exprese en millones de kilómetros. O aquí en millones de kilómetros y aquí en kilómetros. Las unidades se tienen que corresponder. Si estoy trabajando, si quiero trabajar en kilómetros, pues todas las unidades de longitud que haya en una ecuación la tengo que poner en kilómetros. O como es en este caso, en millones de kilómetros. ¿Vale? Entonces no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Venga. Una cosita. Estos ejercicios son de la página del proyecto Descartes. En el trabajo que me tenéis que hacer de cada uno de estos ejercicios que yo he puesto, me ponéis, cuando vayáis a hacer la parte de Kepler, un par de ejercicios más, ¿vale? Que lo tenéis en la página, como digo, del proyecto Descartes, ¿vale? Si nos venimos a la página del proyecto Descartes, entráis en el tema correspondiente, evidentemente, que es astronomía y gravitación universal. Si nos vamos a la parte de ejercicios, bueno, pues de momento, movimiento de los astros. Nos vamos al apartado de movimiento de los astros y aquí seleccionamos periodo orbital, órbita elíptica, variación de velocidad, radio de una órbita, ¿vale? Que es lo mismo, son las ecuaciones de Kepler, me dan unos datos u otros para calcular una de las cosas. Y de cada uno de estos apartados me ponéis un ejercicio, son todos iguales. O sea, aquí tenemos un ejercicio sobre periodo orbital con unos datos. Si le damos a otro ejercicio, pues simplemente me cambian los datos. El modelo de ejercicio es el mismo, ¿vale? Me ponéis al menos uno de ellos, distinto al que yo he hecho en clase, aquí en el vídeo, ¿vale? Venga, hasta luego.